Muy buenas, soy Ignacio Pablo Rico Guastavino, docente e investigador en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y miembro de GIABEC, Grupo de Investigación en Artes Visuales y Estudios Culturales de la misma universidad. Una vez más, quiero agradecer a los responsables del Congreso Hermes por haber aceptado esta propuesta de comunicación que presento en un año más, por tercer año consecutivo. En este caso, hablaremos sobre el heroísmo en la era del streaming, centrándonos en las series del universo cinematográfico Marvel estrenadas en la plataforma de streaming Disney Plus. No nos va a dar tiempo a ver todos los aspectos relacionados, ¿no?, con este fenómeno que están pensados para ser desarrollados en un artículo posterior, pero en cualquier caso, por ejemplo, la diferencia entre héroe y superhéroe, pero en cualquier caso me gustaría que nos detuviéramos en algunas particularidades, creo que bastante estimulantes. En primer lugar, en cosas que podemos decir sobre los superhéroes del universo cinematográfico Marvel en Disney Plus, podemos llevar diciéndonos un tiempo sobre los superhéroes en general de la propia Disney Marvel, ¿no? En cualquier caso, quisiera recordar que el universo cinematográfico Marvel comienza el año 2008 con el estreno de una película como Iron Man de Jon Favreau, que ha vivido distintas etapas. Estas etapas, digamos, Disney, digamos, las ha ido aglomerando en fases, ¿no? Cada una de estas fases responde a un plan de producción, a un plan industrial, pero también a cierta lógica narrativa. Dentro de la cuarta fase en Marvel, entre 2021 y 2022, es cuando aparecen estas series que se estrenarán en Disney Plus. Sobre estas tendencias que digo que podemos llevar tiempo reconociendo en el cine del universo cinematográfico Marvel, pero que de alguna manera en estas series ya se consagra del todo, ¿no? Se viene a confirmar. Está, por ejemplo, el tema de que el superhéroe ya no es digamos, el personaje central en una narrativa propiamente superheroica, como podía ser el Superman de Richard Donner, ¿no? Una especie de narración, digamos, mítica, heroica en términos clásicos, pero en las cuales evidentemente se da pues, una evolución del espacio en el que lucha el héroe. Sin embargo, podemos reconocer todos los elementos míticos propios de lo heroico, como si estuviéramos leyendo bueno, los versos dedicados a Hércules en la Metamorfosis de Ovidio. En este caso, no, el superhéroe, digamos que esto ya lo podemos ver en películas como Ant-Man, que es propiamente una película de atracos, aparece en películas de distintos géneros cinematográficos. Es decir, el superhéroe ya no está ligado a una narrativa superheroica, sino a distintos géneros, protagoniza películas de estos géneros y se va infiltrando, digamos, en distintos tipos de narrativas. Algo que lleva tiempo pasando y que en estas series es más flagrante que nunca. Por otro lado, hay unas obsesiones identitarias muy marcadas. Ya no se trata solamente del superhéroe tratando de luchar contra el trauma de infancia, ¿no? El trauma inaugural, sino que están de alguna manera la propia, de alguna manera el arco heroico, como veremos después, es el que nos lleva del héroe hasta el héroe, ¿no? Un héroe que está tratando de comprenderse, de entenderse a sí mismo. Hay una contracción del cronotopo. Si podemos decir que ya desde el héroe mítico, clásico, al superhéroe existe ya sea esta contracción, es decir, pasamos de ese espacio que está más allá de lo cotidiano, donde el héroe se interna en la aventura, ese tiempo mágico, de pronto se convierte en el mundo del día a día. Pensemos en Spider-Man recorriendo Nueva York, ¿no? En estas series lo que encontramos es una contracción aún mayor, al ámbito en muchas ocasiones de lo doméstico, de lo familiar. Son héroes casi de bata y pantuflas, podríamos decir. Las 8 series que se producen entre 2021 y 2022, la gran mayoría de ellas de apenas 6 capítulos, un problema o sea, bueno, un problema, una característica que afecta negativamente al desarrollo, como veremos, son Bruja Escarlata y Visión, Falcon el Soldado de Invierno, Loki, What If, que vamos a dejar aparte porque es una serie de animación con capítulos autoconclusivos y bueno, en fin, nos llevaría mucho más tiempo del que tenemos comentarla. Ojo de Halcón, y en 2022 3 series como Moon Knight, Miss Marvel y She-Hulk Abogada Hulka. Todas ellas, digamos, integradas en lo que sería la cuarta fase del universo cinematográfico Marvel. La quinta, para información de los asistentes, acaba de iniciarse con una película como Ant-Man Quantumania, ¿no? Recientemente estrenada.
Me gustaría categorizar estas series en tres, digamos, compartimentos, aunque nunca uno es excluyente del otro. El primero nos hablaría del heroísmo después del heroísmo, es decir, series que hablan de las consecuencias de las acciones superheroicas en el cine. Recordemos que estas series aparecen justo después de que un villano, como Thanos, ¿no? Un villano cósmico, acabe con la vida de la mitad de las personas de la Tierra, aunque esas personas finalmente, bueno, se encuentre una manera de resucitarlas, por así decirlo, no nos vamos a extender en esto, y crea unas consecuencias realmente terribles, ¿no? Nadie puede salir indemne de eso, ni la sociedad, es decir, ni la sociedad civil ni el propio superhéroe. Entonces, estos superhéroes, en este caso Falcon, el soldado de invierno, en la serie homónima, y Ojo de Halcón, en la serie también que lleva su nombre, tienen de alguna manera que lidiar con esas secuelas. El soldado de invierno prácticamente es un personaje como uno de esos veteranos de guerra que regresan, ¿no? Que hemos visto tanto en el cine post-Vietnam, que regresan a casi son rechazados por la sociedad, mientras que Ojo de Halcón tiene de alguna manera que lidiar con una suerte de estrés postraumático hasta el punto de llevarle a pensar en dejar, ¿no? Abandonar la capa, por así decirlo, y su labor superheroica. Estos héroes están fracturados, están quebrados como la misma sociedad, como el mismo mundo en el que operan, y por tanto reconstruirse de alguna manera es un reflejo de esa reconstrucción que necesita el mundo. Un aspecto muy llamativo, ¿no? Que tiene que ver con esto que hablamos de una contracción mayor del cronotopo, de un héroe cada vez más doméstico, es que no existe un conflicto entre el héroe y la máscara, hablando en términos junguianos. Es decir, el superhéroe no tiene dos identidades. Es un hombre que se pone un disfraz determinado, sale a hacer su trabajo, detiene unos cuantos maleantes, vence al villano de turno, vuelve a casa, se sienta a comer con sus hijos, celebra la Navidad, etcétera. Después podríamos hablar de la identidad como campo de batalla, una de las tendencias más interesantes, ¿no? Porque hablamos de un grupo de héroes, Bruja Escarlata, Loki y el Caballero Luna, Moon Knight, que de alguna manera están tratando de armonizar una identidad compleja, caótica, inarmonizable en muchos sentidos. En las tres series hay una añoranza metafísica de otras posibles versiones de uno. La Bruja Escarlata crea un mundo a su antojo, a su medida, una especie de mundo encapsulado en nuestra realidad, pero que opera con reglas completamente distintas gracias al poder que ella tiene y se imagina como una madre de familia felizmente casada que habita una sitcom, volvemos al tema del superhéroe inscrito en géneros cinematográficos o géneros narrativos, en este caso la comedia de situación televisiva, y donde la magia, que tantos problemas le ha causado a la pobre Wanda Maximoff, a la Bruja Escarlata, digamos, es casi un recurso humorístico que no tiene nada de conflictivo, ¿no? En el caso de Loki, directamente viaja por el espacio-tiempo y se encuentra con distintas versiones de sí mismo, hasta enamorarse de una Loki femenina, por así decirlo, ¿no? Y en Caballero Luna nos encontramos con un personaje con un trastorno múltiple de personalidad. A los tres les afecta una dislocación muy marcada del espacio y del tiempo. Incluso el Caballero Luna, que es el que no se mueve en un ámbito tan mágico como los otros dos, le ocurre que hay momentos en que una personalidad toma, digamos, su cuerpo, una de sus personalidades, que no es, digamos, no es en principio la central dentro de la serie, y por tanto hay un tramo, o sea, hay una gran elipsis tanto para él como para el espectador, y hay un tramo en el que no sabemos ni él sabe realmente qué ha ocurrido. Esta dislocación es constante, aparece en otro lugar, aparece en otro momento, y el camino de estos tres héroes confluye en una idea que es la de desvelarse a sí mismos ante el engaño, intentar, como decíamos, armonizar aquello que es casi imposible de armonizar, tratar de entender, esta armonización pasa por comprender que la identidad es algo mutable, complejo, difícil de fijar, en permanente cambio, y que a menudo tratar de fijarla como algo monolítico, consistente, inamovible, tiene mucho de engaño. Por último, me gustaría hablar de unas series que, bueno, ocurre también en otra como Ojo de Halcón, pero como decimos, estas categorías no son excluyentes. Lo que pasa es que estas son las que más nos interesan a este respecto, que hablan de renovación generacional. Son series que, de alguna manera, apuntan, apelan a que los antiguos superhéroes, ¿no? O sea, de alguna manera, superhéroes ya cansados, le pasaba al propio Ojo de Halcón, encuentran personajes que son capaces de seguir lo que ellos estaban haciendo, pero adaptándose, digamos, a las nuevas sensibilidades del momento. Por eso tiene una presencia muy marcada en estas dos series, en Miss Marvel y en Abogada Hulka, las políticas de la identidad.
Miss Marvel es una chica descendiente de pakistaníes, de padres pakistaníes, musulmana eh, y adolescente, ¿no? Y digamos se encuentra en una especie de encrucijada, ¿no? De opresiones cruzadas. Por un lado, una familia que espera que ella sea una chica musulmana que se comporte de una manera muy determinada, ¿no? Y por otro lado, la propia sociedad con la que ella ha de lidiar, sobre todo encarnada por la gente del instituto, que, digamos, le expulsa constantemente a la otra edad por este carácter de musulmana, hija de migrantes, etcétera, ¿no? Gracias a, digamos, la adolescencia, en un periodo tan traumático como el de la adolescencia, ella descubre que tiene un poder que además metafóricamente tiene mucho que ver con la adolescente, porque su cuerpo se estira hasta límites que ella no pensaba posibles. En fin, hay un redescubrimiento del cuerpo, de sus posibilidades, de darse cuenta que algo está cambiando, ¿no? La adolescencia brilla en todo su esplendor y se convierte en un arma para vencer todos estos problemas. El viaje en esta renovación generacional que representa Miss Marvel es plenamente identitario. Ella tiene que viajar al pasado para entender, digamos, sus raíces familiares, ¿no? Y ubicarse en el mundo que habita ahora mismo. En el caso de Abogada Hulka, que el personaje es la prima del increíble, del famosísimo increíble Hulk, ocurre algo similar. Es una mujer que, bueno, accidentalmente acaba obteniendo poderes similares a los de su primo, ¿no? Convertirse en una mujer monstruosa, verde, llena de ira. Lo que pasa que, a diferencia del increíble Hulk, que tenía dos personalidades, que como Hulk era incontrolable, ella se controla en todo momento. Pero, de alguna manera, este aflorar de ese lado monstruoso y verde del personaje tiene que ver con la aceptación de su ira, con la aceptación de su frustración, con la asunción de que ella, bueno, pues es una treintañera, frustrada, triste, escasamente empoderada, que de pronto ve estallar, ve salir toda esa ira que conservaba dentro. Entonces, en este caso, lo femenino, el ser mujer, ¿no? Como la serie reafirma una y otra vez, tiene que ver con este superpoder que ella acaba consiguiendo, ¿no? Es decir, este relevo generacional, como podemos ver en el caso de Capitana Marvel a Miss Marvel, bueno, es un poco más complejo de comentar, ¿no? Pero en el del Increíble Hulk, Abogada Hulk, tiene bastante interés porque pasamos a otro personaje que tampoco tiene un conflicto entre ella y su propia máscara, más allá, digamos, de la proyección identitaria que esto tenga dentro de la sociedad. Volvemos al tema de las políticas de la identidad, cómo el personaje quiere ser visto. Pero aquí el tema es que, digamos, lo que la cifra como personaje tiene que ver con categorías de género, igual que en Miss Marvel al tema del género se le une el de raza y el de religión. Digamos que esto es lo que de alguna manera acaba haciendo estos superhéroes quienes terminan por ser, ¿no? A modo de conclusiones, bueno, el problema de estas series fundamental es su falta de autonomía como narrativas superheroicas, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Son series muy cortas, de apenas 6 capítulos, la mayoría de 30 minutos de duración, por tanto, impide que se conforme un arco heroico convincente. Y en muchos sentidos nos da la sensación de que acaban funcionando a modo de trailers de productos por venir. Ocurre en una de las más estimulantes, por otro lado, como es en Bruja Escarlata y Visión, que realmente la Bruja Escarlata que estamos viendo allí es una especie de prólogo de la que desarrollará, de la que eclosionará en una película como es Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura, que se estrenaría un año después, ¿no? De alguna forma estamos viendo trailers de futuros productos en algunos casos. Además, por otro lado, el yo es el gran campo de acción heroica. Son personajes que luchan contra sí mismos, luchan por sí mismos, luchan por entenderse. Esto siempre ha estado de alguna manera eh, ligado a la figura del héroe, ¿no? Ahí tenemos a Superman, ¿no? Tenemos también a Batman, pero en este caso adquiere como una cierta connotación de narrativa terapéutica, de aceptación, discursos un poco lindantes con lo que podríamos llamar la literatura de autoayuda, ¿no? Con el entenderse uno mismo, estar bien con uno mismo. Por tanto, son viajes un poco solipsistas, que comienzan y terminan en el héroe. Da la sensación de que el mundo externo, incluso cuando lo están salvando, es lo de menos. Por último, hay una tendencia obvia de Disney en estos productos, que es la de una autorreflexión sobre la naturaleza de las ficciones superheroicas. Como decíamos, sobre todo en estas películas del heroísmo después del heroísmo, se piensa en el héroe, en lugar del héroe, en la contemporaneidad. Después, bueno, o sea, de alguna manera los personajes aparecen en un mundo donde lo superheroico es un tema de debate, donde el superheroico está presente en la cultura popular, se refleja
de una manera muy similar a la que se refleja en nuestra propia realidad, y hay una especie de intento de reflexionar sobre eso, también sobre los límites de ese superheroísmo, sobre los daños que se pueden hacer, sobre, digamos, los problemas agentes derivados de la acción heroica, ¿no? De la acción de estos superhéroes. Sin embargo, es un camino que se queda bastante corto, que muchas veces son más bien guiños meta para el espectador. En algunas ocasiones apunta a una reflexión interesante, pero no podemos dejar de notar cierta confusión ideológica incluso. Bueno, con esto habríamos terminado. Como digo, es un tema creo que apasionante, que da para mucho más. Nuevamente, muchas gracias al Congreso Hermes por haber aceptado esta propuesta y muchísimas gracias a los que me habéis acompañado en este ratito. Hasta pronto.